Continuamos aquí en Poder Pensar, estamos recibiendo ya al ministro de Trabajo, como les decíamos, Ernesto Murro. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Un gusto, gracias a ustedes. Si te parece, podemos comenzar hablando de lo que en estas últimas horas ha sido una negociación. Tú me dirás si realmente ha sido Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, bancada del Frente Amplio en concreto de diputados, por esos recortes que se habían hecho, esa redistribución de recursos que habían dispuesto los legisladores. ¿Cómo se analiza desde el Poder Ejecutivo lo que pasó? Porque escuchaba, por ejemplo, a Julio Bango, que está al frente de ese Sistema Nacional de Cuidados, la organización, que decía, me enteré después de que se había tomado la resolución, no había podido yo explicarles a los legisladores cómo iba a funcionar el sistema el año que viene. Bueno, yo creo que, en primer lugar, esto que está aconteciendo ahora, que son nuevas conversaciones para ver cómo tener un fortalecimiento del plan de cuidados que pueda atender a los adultos mayores, que pueda atender el plan de asistencia a las personas con discapacidad severa dependientes. Esto que está sucediendo en estas horas me parece que es positivo. También pensamos nosotros, es también lo que piensa el presidente de la República, que tenemos que mejorar el relacionamiento con la fuerza política, tenemos que mejorar el relacionamiento con la bancada parlamentaria. Y esto es de ida y vuelta, ¿no? O sea, ¿hubo un problema de comunicación allí? A ver, yo creo que estamos en una nueva época, estamos en una nueva bancada donde hay mucha gente nueva, también hay nuevos legisladores, nuevos compañeros legisladores en el Frente Amplio. Creo que estamos en un tercer gobierno con características diferentes a los dos anteriores. Y creo que todos estamos aprendiendo cosas. Entonces, en este tema, el Sistema Nacional de Cuidados no es una propuesta del gobierno, no fue una promesa electoral que hizo el presidente Tabaré Vázquez y el Frente Amplio. No es algo que solamente esté en el programa del Frente Amplio, es una necesidad nacional. Fue bandera en la campaña, de cualquier manera, pero, ¿no? Claro, pero el tema es que puede haber cosas que una fuerza política o un gobierno quiera hacer porque entiende que es necesario, y hay cosas que además de lo que crea el gobierno o la fuerza política son necesarias para el desarrollo del país. Bueno, este es el caso del sistema de cuidados. El sistema de cuidados es necesario para el desarrollo del país. El Uruguay no se puede seguir desarrollando, entre otras cosas, si no tiene un sistema nacional de cuidados, como si no tiene un sistema nacional de competitividad, como si no tiene una mejora de su productividad, como si no desarrollamos esto que estamos impulsando desde el Ministerio de Trabajo, que es la cultura del trabajo para el desarrollo. Esas cosas son necesarias para el desarrollo del Uruguay. ¿Por qué? Porque una mujer que es una trabajadora doméstica y vive en el cerro y tiene que ir a trabajar a Positos o a Carrasco, va a trabajar mejor o peor si sabe que sus hijos están cuidados. Una profesional que trabaja en una empresa de alto desarrollo en la zona franca, en la zona América, en el kilómetro 18 de Camino Maldonado, y vive en Positos, va a trabajar mejor o peor según sepa si sus hijos o sus familiares o si la persona con discapacidad de su familia está bien cuidada. Porque esto cambió en Uruguay. A partir de que se ha producido la buena noticia de la incorporación de la mujer masivamente al mercado de trabajo, y eso está bien y es bueno para la igualdad y es bueno para el desarrollo, pero las mujeres siguen siendo las que cuidan. Las mujeres siguen siendo las que cuidan los niños, las que cuidan a las personas enfermas, las que cuidan a las personas con discapacidad, las que cuidan a nuestros queridos Era lo viejos. que afectaba, esa pata del sistema era la que afectaba justamente ese recorte o esa redistribución que se iba a hacer, que ahora será de la mitad, no de 400 millones para el 2016, sino es de 200. Por eso ¿verdad? la prioridad que ponemos en el Poder Ejecutivo y en la fuerza política por esto. Y por eso es que esto que se está dando ahora en estas horas de poder encontrar un acuerdo, bueno, esto es buena cosa para el país. Porque, reitero, por ejemplo, la reforma tributaria, para poner un ejemplo, de 2007, primer gobierno, si uno le preguntaba a la población, bueno, capaz que no quería. La población, yo creo que hoy la población, 8 años después, se dio cuenta que mayoritariamente la reforma tributaria es buena. Pero no era que la gente saliera a la calle a manifestar a favor de la reforma tributaria ni del IRPF. Pero había que hacerlo, se hizo y está dando buenos resultados. En el caso del sistema de cuidados, esto es una necesidad de la gente.
No es fundamentalmente una propuesta política, es una necesidad de la gente. Hablemos de lo que es el mecanismo político en sí dentro de la fuerza del Frente Amplio, de la coalición de izquierda. En un primer gobierno Vázquez eligió su cartera, su gabinete, la gente que lo acompañaba eran líderes sectoriales. Eso de alguna forma ya bajaba, digamos, entre comillas, línea al resto del Frente Amplio, al resto de los sectores. Hoy decidió otro camino, optó por otra forma de elegir a su gabinete. ¿Eso puede estar empezando a jugar, por lo menos en el arranque del gobierno, en este tipo de cosas que pasan? Yo creo que estamos en un periodo fermental, positivo, de aprendizaje, que va a llevar su tiempo. Se ve un poco más en el Frente Amplio porque somos quienes nos toca gobernar, pero la pucha que hay líos en el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cosas que han pasado en estos días, si uno mira la expulsión de Andújar y el acuerdo de Bianchi con Moreira, eso en otra época era tapa de diario un mes seguido. Yo creo que estamos en un tercer gobierno del Frente Amplio, que estamos tratando de profundizar los cambios, para eso estamos. Nosotros no estamos para hacer la plancha, queremos seguir cambiando este país, y eso genera movidas. Entonces creo que, me parece que, pese a que el Poder Ejecutivo no pidió reconsiderar, porque en la reunión que tuvimos en el Consejo de Ministros el lunes no se resolvió pedirle a la bancada parlamentaria que reconsiderara su posición. O sea, el Poder Ejecutivo sintió el efecto de esto que había resuelto el fin de semana pasado la bancada de diputados, pero no pidió reconsiderar. Y esto que se esté reconsiderando, yo creo que es una buena señal. Se dice que hubo un mensaje que llegó por diferentes vías. Por ejemplo, el vicepresidente de la República se lo habría planteado directamente a los legisladores, que había un malestar o por lo menos una inquietud del propio presidente con esto que estaba pasando. La preocupación del Consejo de Ministros existió claramente. Yo puedo hablar por mí. A mí no me gustó lo que habían acordado de sacarle al sistema de cuidado para darle educación. ¿Ustedes sabían lo que estaba pasando? Porque la pregunta es un país tan chico, la fuerza política se conocen todos, hay gente que hace años que está trabajando junta, de que no haya una levantada de teléfono o dentro de un sector se diga, mirá que viene por este lado. Yo creo que en estas cosas hay que mejorar, creo que hay que discutir más internamente, pero quizá acá yo estoy hablando por mi actitud personal, que es mi actitud y punto, y puede no importarle a mucha gente. A mí me gusta discutir internamente, en el Frente Amplio, en el Consejo de Ministros, con la bancada. Yo la semana pasada estuve 2 días en la bancada, el miércoles y el viernes, para discutir otro tema que para nosotros era muy importante, como el tema de que los aumentos por encima de los precios, por encima del IPC para los trabajadores de la enseñanza, esas partidas salariales y esos beneficios vayan solo si hay convenio. Y para nosotros ese es un tema sustancial. Y fuimos dos veces a la bancada el miércoles y el viernes a discutir y encontramos un acuerdo satisfactorio. ¿Tú planteaste irte del gabinete si no se cumplía ese punto? José, yo ya soy un hombre medio viejo. Tengo 64 años. Hace 45 años que, con errores y con aciertos, vengo luchando por cambiar el mundo. A esta altura de mi vida, al igual que mucha otra gente, yo trato de estar atornillado a ciertas ideas y a ciertos principios, no a los sillones. ¿Pero tú lo pusiste sobre la mesa eso, esa posibilidad? Bueno, vamos a explicar el fondo. Vamos a ver el bosque, tratar de ver el bosque. ¿Qué pasaba si el Parlamento, luego de que hubo un acuerdo, porque hubo un acuerdo el 31 de agosto, en el cual yo estuve presente y yo firmé ese acuerdo, y lo firmó el presidente del PCNT y lo firmaron los presidentes de las federaciones
de sindicatos de la enseñanza, y eso se redactó en común. Porque no es que eso fue una propuesta que hizo el Poder Ejecutivo y se las dio. Tomen. No, no fue así. Fue redactado en común. Y ahí se redactó que una partida por presentismo, una partida por inequidad salarial, la posibilidad de acceder a lentes y prótesis que hoy otorga el BPS a trabajadores privados pero que no tienen los trabajadores públicos y que se les va a dar a los trabajadores de la enseñanza pública, docentes y no docentes. La extensión del beneficio del sistema de cuidado, en particular las licencias de maternidad, de paternidad y medio horario. Se hacía, y eso era parte de un convenio, y que por esas cosas acordadas, no se puede parar. Una especie de cláusula de paz. Sí, claro, pero una cláusula de paz que hoy existe en el 77% de los convenios del Uruguay. O sea, casi el 80% de los convenios tienen esa cláusula. Y además eso viene creciendo. Y como dijo el Pepe de Lía, un maestro, los convenios son para cumplirse para las dos partes, para uno o para otro. Los convenios no los deben violar ni los empresarios ni los trabajadores. El convenio está firmado, pero los gremios siguieron parando. Algunos. Yo creo que en esto, pero después, José, hablamos de esto del siguieron parando, hablamos después. No quiero eludir eso. Pero quiero reiterar esto, o sea, la esencia de la negociación colectiva, pública y privada, es que yo te doy esto y a cambio de esto, por esto que te doy, el acuerdo es 2 copas de agua. Por las 2 copas de agua no se para. Se puede parar por el papel, se puede parar por la silla, se puede parar por otra cosa. Pero por las 2 copas de agua, que fue lo que acordamos, no se para. Y esto está en la tapa del libro del sistema de negociación colectiva. Porque Uruguay, además, tiene el mejor sistema de negociación colectiva de América Latina, que hay que seguir mejorando. Está bien, tú dices eso, pero si mañana... Pero si el Parlamento sacaba esto, de que te doy igual, aunque te doy de cualquier manera, aunque no me garantices que no vas a hacer paro por lo que acordamos, ese era un golpe al sistema de negociación colectiva. Era un golpe al sistema de relaciones laborales. Los gremios pueden decir, no estamos parando por lo que se firmó, estamos parando por el 6% para la educación. Está bien. ¿Y qué cambia eso? ¿Se pierden las clases igual? No, sí, pero no. Pero por lo que acordé no se para. ¿Está bien? Se puede parar por ejemplo, quieren reclamar por el 6%, se puede parar. Hay una incidencia, por ejemplo, que hay en una escuela o en un liceo hay un acto de violencia, se puede parar. Pero el efecto no es el mismo, no es el alumno que sigue perdiendo clases. No. Primero, la primera preocupación que debemos tener todos, y la tiene el gobierno, y por eso hemos hecho muchas cosas en estos 7 meses de gobierno, porque la principal preocupación es el alumno, los niños, los adolescentes, los jóvenes y también los docentes. Entonces, esto es así, pero esta es la base del sistema de negociación colectiva en Uruguay, porque si el Parlamento, vuelvo a esto, José, si el Parlamento retiraba esa cláusula, esa condición, nadie más iba a querer negociar. Entonces, a mí me llamó gente de muchos sindicatos y me no aflojes en eso, porque si no yo me quedo sin convenio para los trabajadores de tal o cual rama de actividad. Los empresarios no iban a querer negociar, pero los gobernantes, los administradores, que son de alguna manera los empresarios del sector público, tampoco. Porque ¿qué empresa pública o qué ministerio iba a querer negociar si por lo que se negocia igual se puede parar? Eso es la anarquía que no queremos. ¿Qué pasa si hay gremios que siguen parando, como ha pasado con los docentes liciales de Montevideo, funcionarios de la UTU siguen parando? ¿Qué hace el gobierno en ese caso? Pocos. Está bien, son un ejemplo igual. No, porque lamentablemente, porque a este gobierno le interesa que se fortalezcan los sindicatos, y eso debe quedar absolutamente claro, a este gobierno le interesa que se fortalezcan los sindicatos en Uruguay. Nosotros no estamos para debilitar los sindicatos, ni para que se dividan, ni para quebrarlos. Todo lo contrario. Queremos fortalecerlos. Y hay una serie de medidas que estamos tomando para eso. Ahora, el tema es que una cosa es cuando los sindicatos o las federaciones deciden hacer cosas y otra es cuando algunos grupos deciden hacer cosas. Eso es otra historia. ¿Y qué van a hacer con esos grupos? Estamos trabajando.
Por eso desalojamos el Codicen y los otros edificios. Y había que hacerlo. Porque eso no eran los sindicatos. Y me animaría a decir que los que estaban llevando adelante eso tampoco eran los estudiantes. Entonces, cuando habían 4 oficinas públicas ocupadas, que esperamos 5 días, que estuvimos dialogando 5 días, en esas oficinas públicas, en 4 oficinas públicas, del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, de Banco de Seguros y del Codicen, hay información importante de gente que nos está mirando, de empresas, de trabajadores, de personas. Para Ernesto Murro, ministro, ¿qué fue lo que pasó ese día allí en el Codicen? Los seguros de vida, los registros de las empresas de seguridad, estaba trancado el pago a Venezuela, que eso permite la exportación de 300 millones de dólares y miles de puestos de trabajo de lácteos, de soja, de arroz. Estaba trancado el pago a las intendencias del interior. Bueno, todo eso se estaba afectando por un grupo de gente que, con la enseñanza, poquito que ver. ¿Y qué pasó ese día? Y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, en estas cosas el gobierno va a gobernar. Y esto, lamentablemente, creo que, porque a mí me duele mucho, José, me duele mucho que hoy tengamos un debilitamiento de algunos sindicatos docentes. Hace un mes atrás los sindicatos docentes hacían asambleas con 2.000 trabajadores. Hoy hacen asambleas sin quórum. Esto no es bueno para el país, no es bueno para el movimiento sindical, no es bueno para el sistema de relaciones laborales. Nosotros no queremos asambleas sin quórum que resuelvan cualquier cosa. Y menos queremos grupos que no tienen que ver con los sindicatos, con los trabajadores, con los docentes, con los estudiantes, que estén intentando hacer cosas para dificultar la tarea del gobierno, que gobierna con sus aciertos y con sus errores para la gente, y que un gobierno que quiere tener sindicatos fuertes en Uruguay. Ernesto, hay gente que dice, el Frente Amplio en su momento, por ejemplo en el gobierno de Sanguinetti, que hubo prácticamente 2 meses de huelga en la educación, se alineaba con los reclamos, se alineaba con los sindicatos, se movilizaba y reclamaba y mandaba a sus militantes a reclamar por ese presupuesto. Hoy, cuando está en el gobierno, eso parece que no corresponde. No, pero la situación no es la misma. En aquel momento eran claramente sindicatos. Hoy algunas cosas se producen y no son de sindicatos. Bien, en el mejor de los casos, algunos dirigentes sindicales participan de estas cosas raras que han pasado. Para ir cerrando, ¿qué percepción tienes tú de lo que está pasando en las mesas que están negociando en los consejos de salarios? Porque ahí hay más de 57 sectores negociando. Y vamos a mejorar. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo se... Y viene mejor de lo previsto. O sea, las pautas no eran tan malas como se dijo. Las pautas fueron muy criticadas por el PCNT, fueron criticadas por los empresarios. Ya tenemos hoy algunos convenios que se están firmando. Yo calculo que en este mes de octubre se van a firmar unos cuantos convenios. ¿Cuál te parece que puede ser más importante en cuanto a cantidad de trabajadores abarcados? Y ya se firmó salud privada. Y en estos días se está avanzando en la negociación de transporte de pasajeros, se está avanzando en la bebida, se está avanzando en banca privada, se está firmando en otros sectores de la actividad. Y bueno, y esto es parte del proceso de negociación. Quizá nosotros no explicamos bien al principio. Yo creo que las pautas, reitero, no eran tan malas. Que se fueron flexibilizando algunas cosas, porque todos fuimos aprendiendo, unos y otros. Y creo que vamos a, en el correr este mes de octubre y principios de noviembre, si es necesario, ojalá que no. El plazo inicial vence a fines de octubre, vamos a estar teniendo resultados, acuerdos tripartitos en muchos de estos 57 grupos. ¿Te podrías tirar un porcentaje, alguna idea de cuántos podrían estar? Vamos a ver. La cosa está mejor. Yo creo que además, José, hay otra cosa que me interesa decir, que es que si nosotros fuéramos un gobierno de derecha, que no somos ni vamos a ser, estaríamos estimulando
algunas cosas. O sea, por ejemplo, yo capaz que seguía hablando del desalojo del Codicen, o seguía hablando de los incidentes en el CIRPA, o seguía hablando de la polémica de la declaración de esencialidad en la educación. Porque seguir hablando de esas cosas que ha consumido mucho tiempo, no solamente de ustedes, los medios de comunicación, sino del gobierno, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes políticos, seguir hablando de esas cosas hace que no se discutan problemas muy importantes del país, como el presupuesto nacional, que ahora se ha empezado a discutir, como la negociación de los trabajadores privados, que tiene que tener un lugar para discutirse y para tener su repercusión, como la discusión de los trabajadores públicos, que tiene que tener un lugar para discutirse, como discutir qué queremos hacer con la educación, pero con la educación en serio, no solo cuánta plata se lleva la educación, que es necesario seguir mejorando la plata para la educación, y hay un compromiso del gobierno de tender al 6%, pero que no es solo eso. Entonces, creo que ahora las cosas se están reencarrilando. Creo que ahora estamos discutiendo el presupuesto. ¿Fue más caótico el arranque del gobierno de lo que tú esperabas, por ejemplo, de lo que esperaban en el Poder Ejecutivo? Fue más intenso, fue más apresurado. Normalmente a los gobiernos se les da una cierta expectativa, pero bueno, esta es la realidad con la cual nos tocó estar y acá estamos. Yo tengo la satisfacción, José, de que el equipo del Ministerio de Trabajo, que es un equipo plural en lo social, porque hay gente de los empresarios y gente de los trabajadores en los cuadros de dirección, plural en lo político, porque hay gente de los distintos sectores del Frente Amplio, y además de otros sectores, no Frente Amplista. Plural en lo profesional, porque hay gente de diversas profesiones y diversas visiones. Bueno, ese equipo del Ministerio de Trabajo, en esta intensa actividad que hemos tenido estos 7 meses, se ha fortalecido, está mucho mejor, está mucho más sólido. Quizá por eso también el gobierno, el presidente de la República nos ha encargado tareas no habituales del Ministerio, como por ejemplo encontrar una solución para el tema del Fondes, que la encontramos y es una muy buena solución para micro, pequeñas, medianas empresas, para el movimiento cooperativo, para los trabajadores que recuperan empresas. Como encontramos una solución para el tema de la Antelarena, que también nos encargó el presidente junto al Ministerio de Economía. Como ayudamos a encontrar soluciones para vender ni más ni menos que en este año 300 millones de dólares a Venezuela. Si no fuera un gobierno de izquierda, cuando no había a quien venderle leche, ni queso, ni soja, ni arroz, el gobierno hubiera dicho, bueno, que cada empresario se haga cargo. En algún momento se dijo que eso estaba un poco trancado. Está resuelto, está resuelto. ¿Sí? Está resuelto y porque el gobierno se metió, y porque el gobierno canjeó deuda del Estado, deuda de ANCAP con Venezuela, para beneficiar a empresarios y a trabajadores privados. El negocio se cierra este año como estaba previsto. Pero digo, los gobiernos de antes, ¿qué hubieran hecho? Hubieran dicho, no, ustedes arréglense, miren, mercado libre, no pueden vender leche, y bueno, salgan a vender, salgan ustedes a buscar. ¿Qué hizo este gobierno? Se puso al frente el gobierno, todo el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, que habló con el presidente Maduro de Venezuela, y el ministro de Ganadería fue con una delegación de empresarios, encabezando esa delegación a Venezuela, a concretar el acuerdo, y se concretó el acuerdo, y se está exportando. Gracias por haber venido, se nos ha terminado el tiempo, bueno, habrá más oportunidades para seguir conversando. Gracias. Y permítame un saludo en este día, porque hoy es el Día de los Directores Sociales del BPS. 23 años de participación social en la dirección del BPS. Soy parte de esa historia, me tocó ser el primer director. El primer representante de los trabajadores allí en el directorio. Lamentablemente han fallecido 2 queridos amigos que fueron parte de ese inicio, que fue don Héctor Daprá, por los empresarios, y un maestro de la vida, don Luis Alberto Colotuso. Y bueno, y hoy se están celebrando esos 23 años de una exitosa experiencia de participación social en la cosa pública, en la gestión pública. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, después va a estar con nosotros Winston Abascal, que nos va a hablar sobre lo que dijo el presidente Vázquez en la ONU, sobre el tema del tabaquismo, del conflicto y el pleito que se tienen con Philip Morris en estos momentos, y también qué ha pasado con los uruguayos y el cigarrillo. Ya regresamos.